me refiero más concretamente a que la ley, que fue un pacto dado por Dios eh, y hecho con la nación de Israel, pues el objetivo de Dios era el de ir separando a la nación de Israel para convertirla en un pueblo de sacerdotes que fuera a ser como una especie de vocero hacia las demás naciones de la justicia divina, la cual, como hemos visto, se había perdido desde la desobediencia en el jardín del Edén. Entonces el proyecto de Dios, y lo vimos en el capítulo 19 de Éxodo, era el de hacer de Israel una nación de reyes y de sacerdotes, eh, separándola de las demás naciones que, como vimos en Génesis 10, eh, si no estoy mal, se conformaron las 70 naciones. Esto fue después del diluvio, y entonces Dios empezó con su llamado a Abraham, o en este caso a Abram. Antes de convertirlo en Abraham, comenzó a separar a Abram y a través de él formar la nación de Israel, con el objetivo de hacer con esta nación el pacto de la ley, y para formar de ella una nación de reyes y de sacerdotes. Voy a leer para recordar un poco de ese capítulo 2, donde se relata lo que ocurrió en el Pentecostés, cuando cayó sobre los apóstoles el Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto. Voy a comenzar a leer desde el verso número 1 del capítulo 2. Verso 1. Y en el día de Pentecostés, siendo cumplido, ellos estaban todos de un acuerdo en el mismo lugar. Verso 2. Y vino repentinamente del cielo un sonido como de una brisa violenta, la cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Verso 3. Y apareció a ellos lenguas divididas, como si fuera de fuego. Se sentó también sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y ellos fueron todos llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas, de acuerdo a como el Espíritu les daba a ellos para declarar. Acá cabe aclarar que estas eran idiomas que eran idiomas de diferentes naciones de la época, para que Dios dio este don a ellos para que pudieran todos los que estaban allá reunidos, los cuales pertenecían a diversas naciones, poder entender el mensaje en su propio dialecto o lengua. Continúo, verso 5. Y estaban morando en Jerusalén judíos, hombres devotos de toda nación de esas bajo el cielo. Verso 6. Y el rumor de esto que había venido, la multitud se acercó y estaba confundida, porque ellos estaban cada uno oyéndolos hablar en su propio dialecto. Verso 7. Y ellos estaban todos asombrados y se maravillaron, diciendo uno a otro: miren, ¿no son todos estos quienes están hablando galileos? Verso 8. ¿Y cómo los oímos cada uno en nuestro propio dialecto con el cual nacimos? Verso 9. Partos y medas y elamitas y esos que moran y los que moran en Mesopotamia, en Judea, también en Capadocia, el Ponto y Asia. Verso 10. Frigia también y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están a lo largo de Cirene,
y los extranjeros de Roma, tanto judíos y prosélitos. Acá me detengo para recordar que sabemos que a través de la historia, de su historia, la nación de Israel sufrió a veces invasiones de pueblos vecinos, debido a esto a que porque Dios la castigaba porque desobedecía al pacto que había hecho con Dios, el cual era, como sabemos, el Antiguo Testamento. Y entonces el Antiguo Testamento dice que la desobediencia, y en este caso la nación de Israel, su principal pecado era el de la idolatría. Y entonces los profetas anunciaban como castigo que la nación era o iba a ser invadida por naciones vecinas, como recordemos que fue primero por la nación de Asiria, posteriormente por la nación de Babilonia. Y entonces cuando llegaban estas naciones e invadían a la nación y causaban mucha destrucción, se llevaban a muchos miembros de la nación a, a estas naciones como esclavos. Entonces muchos judíos en estas dispersiones entonces fueron poblando las naciones vecinas a Israel, y entonces ellos después del tiempo, la Biblia nos recuerda cómo después muchos regresaban, como en el caso de quienes fueron dispersados a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Daniel. Ellos después regresaron a reconstruir el templo. Había entonces muchos judíos que habían sido dispersados y vivían en naciones vecinas, y entonces ellos continuaban porque recordemos que en este capítulo 2 del libro de los Hechos todavía estaba el templo en pie. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Y entonces como ya vimos que todavía estaba vigente el Antiguo Testamento, para los judíos que no habían creído en el Evangelio del Reino, ellos continuaban en el Antiguo Testamento y ellos seguían en la obediencia ceremonial a los ritos o a las diferentes fiestas, como en este caso la del Pentecostés. Recordemos también que durante el Antiguo Testamento Dios permitía que miembros de las otras naciones diferentes a Israel, o sea, gentiles, se hicieran miembros de la nación de Israel. Y esto es lo que se denomina los prosélitos, quienes entonces ellos se hacían circuncidar y prácticamente se convertían en judíos, y entonces ellos ya comenzaban a obedecer los diferentes preceptos de la ley. Y entonces acá nos dice que habían judíos y también prosélitos, pero como vemos no habían gentiles, pues los gentiles no iban a asistir a las fiestas a las cuales asistían los judíos y los prosélitos. Entonces esto lo quise recordar, pues vemos como en este capítulo 11 que estoy leyendo se habla de que apenas los gentiles habían recibido el Evangelio del Reino, como en el caso de Cornelio. Continúo con el capítulo 11, verso 2. Y cuando Pedro vino a Jerusalén, los de la circuncisión estaban contendiendo con él, diciendo: a hombres incircuncisos, o sea, gentiles, fuiste, o sea, visitaste y comiste con ellos. Entonces vemos acá que estando acá en el capítulo 11, vemos cómo los hermanos le reprochan a Pedro que haya visitado, o sea, que haya entrado a la casa de un gentil, o sea, incircunciso, y que haya comido
con él y su familia, lo cual prueba que eh, nuevamente que en el capítulo 2 realmente no se agregaron gentiles, y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Verso 3, diciendo: a hombres incircuncisos tú fuiste y comiste con ellos. Bueno, eso lo acabo de leer. Ahora, verso 4, y Pedro, habiendo comenzado, les expuso en orden diciendo, verso 5, yo estaba en la ciudad de Jope orando y vi en un trance una visión, cierto vaso descendiendo como una gran sábana por las 4 esquinas, siendo dejada descender desde el cielo. Y esta vino hacia mí. Sigo con el verso 6. A la cual, habiendo mirado firmemente o fijamente, estaba considerando, y yo vi las bestias de 4 patas de la tierra, y a las bestias salvajes, y a las cosas que se arrastran, y a las aves del cielo. Verso 7. Y entonces oí una voz diciéndome, habiéndote levantado, Pedro, mata y come. Verso 8. Y yo dije, no así, Señor, porque nada común o sucio nunca o en ninguna vez ha entrado a mi boca. Verso 9. Y una voz me respondió una segunda vez desde el cielo, lo que Dios limpió, tú no lo declares común. Verso 10. Y esto ocurrió 3 veces, y de nuevo todo fue subido al cielo, o retirado hacia el cielo, o sea, la sábana. Entonces vemos acá como en esta visión de la sábana, la cual desciende 3 veces, Dios le está diciendo a Pedro que él ha limpiado lo que él consideraba que era impuro. Y lo interesante es que, aunque vemos que se refiere a los animales impuros, los cuales están mencionados en el libro del Levítico, y los cuales la ley prohibía a un judío de que los consumiera, me llama la atención de que la sábana bajó 3 veces, por lo siguiente, porque en el verso 11 dice, y miren, inmediatamente 3 hombres se pararon en la casa, o llegaron pues a la casa, en la cual fui enviado de Cesarea hacia mí. Voy a volver a leer este verso. 3 hombres se pararon en la casa en la cual yo estaba, los cuales habían sido enviados desde Cesarea a mí. Entonces me llama la atención de que la sábana bajó 3 veces, y después vinieron 3 hombres desde Cesarea, lo cual es como indicándole en la visión a Pedro que estos 3 hombres que vienen desde Cesarea, él se acerque a ellos porque Dios le estaba a él revelando cosas nuevas. Dice el verso 12, y el Espíritu me dijo a mí que fuera con ellos, sin dudar nada. Y estos 6 hermanos también fueron conmigo. Y entramos a la casa del hombre. Verso 13. Él declaró,
Él nos declaró también a nosotros cómo Él vio el mensajero en su casa. Aquí dice mensajero, se debe referir a un ángel. Vio al mensajero en su casa